Hola, qué gusto tenerte en esta clase donde vamos a aprender cómo es la forma básica de trabajar con este par de figuras que se presentan en el gráfico de precios, conocidas como hombro, cabeza, hombro de cambio y hombro, cabeza, hombro de continuación. El patrón gráfico hombro, cabeza, hombro o HCH es uno de los patrones de reversión o cambio más reconocidos en el análisis técnico. Se forma durante una tendencia alcista y sugiere un posible cambio hacia una tendencia bajista. También se puede formar de manera invertida durante una tendencia bajista y sugiere un posible cambio hacia una tendencia alcista. Aquí tienes unos tips de la descripción de este patrón. Tip número 1. La formación. ¿Cómo es la formación de este patrón? El patrón hombro, cabeza, hombro consta de tres picos, dos picos de aproximadamente la misma altura que vendrían siendo los hombros y un pico más alto entre ellos para formar la cabeza. Los picos representan máximos locales del precio. Tip número 2. Línea de cuello. Resulta que se traza una línea que conecte los mínimos entre los dos hombros. Esta línea se llama línea de cuello y actúa como soporte. La ruptura de esta línea es crucial para confirmar el patrón. Tip número 3. Confirmación. La confirmación del patrón ocurre cuando el precio cae por debajo de la línea de cuello después de la formación completa del patrón. La ruptura de la línea de cuello indica la validación del patrón hombro-cabeza-hombro y sugiere una alta probabilidad de que el precio continúe bajando si el hombro-cabeza-hombro se formó en un escenario alcista o que continúe subiendo si el hombro-cabeza-hombro se formó en un escenario bajista. Tip número 4. Objetivo del precio. Para calcular el objetivo potencial del precio después de la ruptura, se mide la distancia vertical entre la línea de cuello y la cabeza del patrón. Luego se proyecta hacia abajo o hacia arriba desde la ruptura de la línea de cuello, dependiendo de cuál estructura de hombro, cabeza, hombro se esté presentando. Este objetivo puede proporcionar una idea aproximada de la magnitud del movimiento bajista o alcista esperado. Volumen. Idealmente, se espera que el volumen de operaciones aumente durante la formación del patrón y la ruptura de la línea de cuello. Un aumento significativo en el volumen confirma la validez del patrón y sugiere una mayor fuerza detrás del movimiento bajista. También se puede formar de manera invertida durante una tendencia bajista y sugiere un posible cambio hacia una tendencia alcista. Así, el patrón hombro-cabeza-hombro de reversión alcista consta de tres valles, dos valles de aproximadamente la misma profundidad, que vendrían siendo los hombros, y un valle más profundo entre ellos, que vendrían siendo la cabeza. Los valles representan mínimos locales del precio y aplican los mismos 5 tips que te he mencionado para el patrón hombro, cabeza, hombro de reversión bajista. Ahora revisemos el hombro, cabeza, hombro de continuación. Es un patrón que se forma durante una tendencia alcista o bajista y sugiere una posible continuación de la tendencia. Revisemos a ver cómo detectamos el patrón hombro, cabeza, hombro de continuación. El patrón hombro, cabeza, hombro de continuación alcista se forma en una tendencia alcista y consta de tres valles, dos valles de aproximadamente la misma profundidad que vendrían siendo los hombros y un valle más profundo entre ellos que vendría siendo la cabeza. Los valles representan mínimos locales en el precio. Entonces, si en una tendencia alcista se forma un patrón hombro, cabeza, hombro invertido, donde ubicamos su línea de cuello en niveles de resistencias locales, el resultado al rompimiento de la línea de cuello es una continuidad de la tendencia alcista. Por el contrario, el patrón hombro, cabeza, hombro de continuación bajista consta de tres picos, dos picos de aproximadamente la misma altura que vendrían siendo los hombros y un pico más alto entre ellos para formar la cabeza. Los picos representan máximos locales del precio. Entonces, si en una tendencia bajista se forma un patrón hombro-cabeza-hombro normal, donde ubicamos su línea de cuello en niveles de soportes locales, el resultado al rompimiento de esa línea de cuello es una continuidad de la tendencia bajista. El patrón hombro-cabeza-hombro de cambio y el patrón hombro-cabeza-hombro de continuación
es una herramienta útil para los traders que buscan identificar posibles puntos de entrada al mercado. Sin embargo, es importante esperar la confirmación de la ruptura antes de tomar decisiones de trade, ya que las falsas rupturas pueden ocurrir y llevar a pérdidas si se actúa prematuramente. Recuerda siempre operar de manera responsable y considerar los riesgos asociados con el trading de opciones binarias. Y hasta aquí esta clase, nos vemos en el próximo video.